Muy buenas tardes, un gusto saludarlas y saludarlas. Muchas gracias a todo el equipo del Instituto de Estudios Urbanos. Soy Jaylor Espinel, soy profesor universitario que de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde dicta clases en una universidad en Bogotá y las noches y los fines de semana se dedica a recorrer los barrios y las veredas en Cundinamarca acompañando las causas y las luchas de la gente. Con más de 26 años de experiencia política, soy egresado orgullosamente de la Universidad Nacional de Colombia como politólogo de esa casa de estudios. He participado en mi larga trayectoria acompañando causas agropecuarias como el Paro Nacional del año 2013, de la cual acompañé después y asesoré la construcción de Dignidad Agropecuaria Colombiana, que es una organización representativa del gremio. He participado como impulsor del Referendo Nacional por el Agua, el Referendo Nacional por el Agro, la consulta anticorrupción y por encomienda o misión de mi partido Dignidad y Compromiso, me ha delegado la tarea de representarlos como candidato a la gobernación de Cundinamarca, porque estamos muy preocupados con la situación que vive el departamento y sus dos realidades. Una falsa realidad idílica que presenta la gobernación actual y el continuismo clientelar, donde pareciese que Cundinamarca todo le funciona, y otra realidad, la de las cifras, la de los estudios rigurosos que hacemos, en la que predomina la ruina económica y la corrupción imperante. Agradezco de verdad la invitación. Para mí es un honor estar con la Universidad Nacional en este momento pues, tan determinante para el destino del departamento de Cundinamarca. Bueno, muchas gracias. Este tema para Dignidad y Compromiso es de una importancia bastante grande. Desde el inicio del debate alrededor de la región metropolitana en el año 2019, nosotros hemos tratado de ser un actor crítico, fundamentado y riguroso frente a los alcances y los impactos de esta iniciativa. Frente al debate regional de tener la región, de no tenerla, nosotros nos hemos ubicado en una tercera posición en la que planteamos con claridad de que es necesario, dadas las interdependencias entre Bogotá y Cundinamarca, de un esquema asociativo que permita tramitar en pie de igualdad y beneficio recíproco los proyectos, las políticas públicas y las inversiones necesarias para armonizar, por un lado, el crecimiento de Bogotá como una metrópolis y su articulación con el resto de Cundinamarca, toda vez que es una región importante. Un tercio del Producto Interno Bruto Nacional se crea en esta región y de la cual, a juicio nuestro, está la reserva productiva, industrial y agropecuaria del país. En ese marco general, nosotros iríamos o vamos a la región, una vez nos posesionemos como gobernadores, iríamos a esa región metropolitana que ya es un hecho jurídico, político y administrativo para revisar las reglamentaciones particulares que se hayan adoptado hasta el momento. Promoveremos cambios en función de la preservación de la autonomía de los municipios y buscaremos un acuerdo con Bogotá y el Congreso de la República para impulsar los ajustes que perfeccionen esta figura y que blinden a toda la región con mecanismos de prevención del fenómeno del volteo de tierras, que es un fenómeno de corrupción histórico en Colombia y que pone a Cundinamarca como el campeón nacional. Este dato es importante. Para el año 2017, de los 93 planes de ordenamiento territorial que la Fiscalía investigaba, 31 estaban en Cundinamarca y esta región metropolitana lamentablemente no establece ningún mecanismo de prevención y hemos identificado 8 grandes problemas que debemos resolver de la región, que van desde la pérdida de la autonomía hasta los mecanismos de toma de decisiones y la sobrecarga de las finanzas públicas de los municipios que se asocian, así como situaciones problemáticas alrededor de la definición de los asuntos regionales o los hechos regionales. En ese marco de intención, pues invito a conocer, hemos escrito varios artículos en ese sentido y vamos, digamos, con todas las críticas fundamentadas a decirle a la región metropolitana sí, pero no así, y nos comprometeremos a aprovechar esta instancia en beneficio de Cundinamarca y los municipios asociados. Diego, bueno, muchas gracias. La verdad es que Bogotá, en el contexto de movilidad y transporte, tiene un rezago muy grande. Yo creo que el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca tiene una gran responsabilidad en su ineficiencia y ineficacia frente a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Regional, que desde la misma Secretaría del Transporte y Movilidad de Cundinamarca debe implementar y que desde un poco más de, por lo menos desde el 2017, ya contamos con los instrumentos y los recursos. Hay por lo menos 4 o 5 COMPES que lo acompañan y lo sustentan.
Ahora, en el marco de ese rezago en materia de movilidad y transporte y infraestructura, hay que señalar dos realidades. La primera realidad es que, dada la interdependencia entre Bogotá y Cundinamarca, muchas de las soluciones de movilidad y transporte deben darse en el marco de la región metropolitana y en la articulación entre gobernación y alcaldía. Alcaldía de Bogotá, que espero quede en manos de nuestro candidato Jorge Enrique Robledo, que es el candidato de Dignidad y Compromiso en Bogotá, y con el cual podemos estrechar lazos mucho más eficientes y eficaces para implementar las mejores decisiones para la región. No obstante, pues sea quien gane en Bogotá, desde la gobernación tendremos una actitud dialogante y de trabajo colaborativo. En este contexto, el rezago que hay en esta materia, de este sistema integral, pues nos enfrenta a unas realidades y a unos hechos jurídicos y administrativos de facto, como por ejemplo el nefasto Regiotrans de Occidente, que a juicio de los expertos no es más que un bus eléctrico sobre rieles, que no va a resolver las necesidades de movilidad y transporte de Occidente, y además está tan mal pensado que fue creado en el 2016 y hasta la hora no lo han terminado, incumpliendo normas ambientales, con una parálisis general, con más de 4 billones de pesos invertidos desde su inicio, y pues no ha resuelto para nada. Gran obra casi, digamos, atrasada del anterior gobernador. Un Regiotrans del Norte que no ha avanzado, que lamentablemente el gobierno nacional le plantea un nuevo reto de considerarlo también para carga. Yo no estoy de acuerdo, no hay un estudio que lo sustente. Y en el sur, pues todo el corredor del sur pues proclama y reclama un nuevo sistema integrado de transporte que por un lado no afecta a los pequeños transportadores que hoy están en riesgo de perder, digamos, el convenio que les permite movilizar gente de Bogotá a Soacha y la necesidad de un transporte público para Soacha. La verdad es que nosotros vamos a llegar a la gobernación de Cundinamarca a hacer una revisión exhaustiva del estado financiero general de la gobernación, y claramente nos vamos a rodear de las y los mejores para defender el patrimonio público frente a muchas malas políticas que han impuesto en las gobernaciones anteriores. La situación financiera del departamento, si bien su presupuesto anual no es nada despreciable, estamos hablando de casi 4.6 billones de pesos con una adición de 500 billones más el año pasado, no es, digamos, eficaz o eficiente frente a las necesidades que tiene el departamento en materia socioeconómica, toda vez que las gobernaciones, a pesar de todo el potencial, la riqueza, la productividad y la gente laboriosa que tiene el departamento, no ha sido, digamos, eficaz con ese presupuesto que para nada es, digamos, despreciable, eficaz frente a la gestión pública. Se registra un crecimiento servicio de la deuda, ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas más sentidos de desarrollo económico, seguridad y convivencia, salud, infraestructura, agua, saneamiento básico. En esa materia, entonces, esa revisión implicará, digamos, una gestión activa frente al gobierno nacional para mejorar el esquema actual de transferencia de recursos, incluido la iniciativa de impulsar una reforma al Sistema General de Participaciones desde la Federación Nacional de Departamentos y ante el Congreso de la República, toda vez que hemos identificado cómo durante los últimos 20 años las transferencias de la nación hacia los entes territoriales se han disminuido en casi 1,5 puntos del Producto Interno Bruto, lo que ha llevado a que se configure una suerte de abandono presupuestal del gobierno que condene a las gobernaciones y a las alcaldías a tener menos recursos, a responder con las necesidades y a aumentar la tributación, las tasas y las contribuciones, descargando en las pobres finanzas públicas departamentales y municipales en los bolsillos de la gente la responsabilidad de sostener el departamento. Entonces aquí vamos a ser muy claros. Soy y seré un gobernador dialogante con el gobierno nacional, pero muy exigente y para nada sumiso frente a las necesidades y los reclamos que tengamos que hacerle al gobierno en sus competencias para aumentar la financiación departamental. En ese sentido, nos preocupa mucho la situación socioeconómica de la región. Estamos hablando de que hay pobreza, miseria, desempleo y la gobernación con cada vez menos recursos para poder actuar frente a ellas. Pero lo primero que hay que señalar es que vamos a hacer o impulsar una reforma de la política de seguridad y convivencia departamental bajo un enfoque de seguridad humana, derechos humanos y también un enfoque diferencial de género. Vamos a tratar de mejorar la coordinación interinstitucional y operacional en el marco de una solicitud expresa al gobierno nacional del aumento y la cualificación del pie de fuerza bajo el estándar de las Naciones Unidas.
en esto no hay que llamarnos a demagogias ni engaños. Gran parte de la responsabilidad del aumento y la cualificación del pie de fuerza no pasa solamente por la capacidad administrativa y financiera de la gobernación. Ya hicimos un análisis del estado financiero en la pregunta anterior y cada vez son menos los recursos que tenemos para este tipo de inversiones. Si aquí el gobierno nacional de Gustavo Petro no se mete la mano al bolsillo y busca los recursos para apoyar a los departamentos, no vamos a cumplir metas en esta materia. Estamos hablando que dentro de los estándares de seguridad, las Naciones Unidas plantean que debe haber 300 policías por cada 100.000 habitantes. El estándar nacional habla de 220 por cada 100.000 habitantes. Y en Cundinamarca, lo anunciaron hace muy poco, vamos a llegar, si acaso, en el periodo de campaña, hasta 5.000 policías. Es decir, estamos casi en un tercio de lo que deberíamos estar en número de policías activos, que sería alrededor de 15.000 si aplicamos el estándar de las Naciones Unidas. En ese contexto, entonces, construiremos, digamos, los espacios de diálogo y de interacción con el gobierno nacional para, digamos, mejorar y aumentar el pie de fuerza. Ahora, ese pie de fuerza no solamente debe ser, digamos, cuantitativamente numeroso, sino también cualitativamente mejorado. En eso propondremos oficinas de género y enfoque diferencial a nivel departamental y municipal en diálogo con los alcaldes que orienten la gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana de manera democrática e inclusiva y con una especialísima atención a la lucha contra las violencias basadas en género. Están detectados en todos los estudios que las mujeres en primer nivel y en segundo nivel los jóvenes son las principales víctimas de este flagelo de la criminalidad, del robo, del asalto y de la violencia pues, de género contra la mujer. Allí nos enfocaremos mucho pues, en construir acciones de prevención y protección de la seguridad y la convivencia ciudadana desde la gobernación. Lo primero que hay que entrar a señalar es que Cundinamarca y la gobernación como responsable de este problema adolece, carece de información estadística y cualificada frente a muchas políticas públicas y programas. O la información es escasa, es errática, no existe o tiene serias falencias de validación. No obstante, en materia de vivienda y el tema que nos compete la pregunta del programa, que además es un programa bandera de la actual gobernación de Podemos Casa, hay que empezar por hacer una precisión. Es una vertiente del programa Mi Casa Ya del Gobierno Nacional. Primera aclaración, o sea, no es realmente una iniciativa pues que haya surgido del desarrollo intelectual del gobernador actual. Segundo, es o tiene el propósito de ofertar facilidades de adquisición de vivienda propia en relación con créditos, subsidio y ahorro. Es decir, no está, digamos, enfocada necesariamente en un criterio de subsidio a la oferta, sino a la demanda y sobre la base del subsidio del, digamos, a las tasas y a las cuotas de los créditos. Es decir, que en principio no está dirigida a beneficiar al usuario, sino principalmente a la banca financiera especulativa, a los grandes consultorios inmobiliarios que son los que se lucran de este esquema. Vamos a entrar con todo rigor a revisar los resultados y los impactos de esta política, daremos continuidad a lo que esté funcionando y revisaremos y corregiremos lo que estamos mal. Pero quiero finalizar y aprovechar esta pregunta para sintetizar un problema que estamos identificando. Y es un fenómeno que se encuentra sobre todo en los municipios conurbados. Y es que encontramos grandes construcciones inmobiliarias masivas de interés social o prioritario, conjuntos en Madrid, Faca, Mosquera, Funza, de 20.000, 40.000 habitantes, pero con serios problemas de dotación de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado y otros temas. Y un fenómeno adicional, un fenómeno de apartamentos y casas sin gente y gente sin apartamentos, sin casa. Lo que se está configurando aquí es una suerte de burbuja inmobiliaria que va a ir en contra de los deseos de los cundinamarqueses de tener una vida digna. Nosotros desde la gobernación de Cundinamarca vamos a poner un control y una mirada supremamente rigurosa en esa expansión urbanística desbordada, sin requerimientos dotacionales, y buscaremos las herramientas para beneficiar más allá de los municipios conurbados a los municipios de sexta, quinta y cuarta categoría, que son los que necesitan ayuda de vivienda directa. Sí, este tema es un tema muy sensible. Yo estoy de acuerdo con el criterio que recientemente el colega candidato Jorge planteó, de ser muy responsables desde la gobernación en realmente responder a las necesidades del departamento y en no vender una visión mesiánica, populista
o demagógica, y por eso desde nuestra candidatura a la gobernación hemos sido siempre muy rigurosos con el diagnóstico de los problemas y con las acciones y las capacidades y las jurisdicciones y competencias que tiene la gobernación para adelantar las iniciativas que hemos venido proponiendo. No obstante esa claridad, en este tema de riesgo, creo que debemos hacer una excepción y desde la gobernación mirar en términos de cooperación con el gobierno nacional o incluso cooperación internacional para reforzar presupuestalmente el esquema o la capacidad instalada de atención a las amenazas que son producto del riesgo climático en el que nos movemos, ¿cierto? Por ejemplo, según lo indica, pues distintos estudios de análisis de amenaza y sensibilidad, el departamento representa un riesgo en términos del recurso hídrico y su biodiversidad y tiene una sensibilidad muy alta frente a los cambios de temperatura y precipitación, que lo ubican, de acuerdo a estos estudios, en un rango de riesgo medio alto frente a esta situación y lo ubica en un ranking casi de 18 o 15 a nivel nacional, que de verdad exige del gobierno nacional y departamental una mayor coordinación y una, digamos, necesidad de encontrar recursos. Delegarle esta tarea solamente a las comunidades, en la que además son generalmente las víctimas de este tipo de cosas, pues es una situación que creo yo es desprovista de lo que realmente se requiere. Aquí hay que fortalecer de alguna forma el cuerpo de bomberos, he dialogado con ellos y me han manifestado que aunque hay una política pública que los acompaña a nivel departamental, no cuentan con los recursos. Muchos de ellos son voluntarios que prestan sus propias motos para atender muchas de las cosas o sus vehículos, que por la característica geográfica del departamento no pueden movilizarse. Y bueno, ya tenemos ahí el ejemplo del oriente, cada vez que hay una precipitación o un derrumbe en la vía al llano, pues las consecuencias económicas, sociales y ambientales que esto genera. Creo que la gobernación tiene que implementarse de manera creativa en resolver este problema con una mayor efectividad. Gracias. Este tema es un tema sensible y muchas gracias por la pregunta. Una de las consecuencias nefastas de la gobernación de Jorge Emilio Rey y posteriormente de la gobernación de Nicolás García es que han dejado al sistema público hospitalario en una situación financiera crítica. Rey lo entregó en un estado del 51% de los hospitales en situación de riesgo financiero o saneamiento fiscal. Y Nicolás García se esforzó en aumentar este rango y hoy estamos alrededor del 55 al 56%. Dos, hospitales asfixiados financieramente por una deuda y una cartera de las EPS que sobrepasa las viabilidades fiscales de los hospitales. Y además de eso, el gobernador actual se le ocurrió en medio de la pandemia tratar de implementar un modelo de fusión de hospitales que ponía en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud y su acceso a cientos y cientos de cundinamarqueses. Nosotros nos vamos a enfocar en esa situación financiera del sistema público hospitalario y vamos a implementar un plan de choque financiero que nos permita consolidar, digamos, los hospitales que están en buen estado y poder poner o nivelar de alguna forma los que están hoy en situación de riesgo financiero o saneamiento básico. En ese sentido, vamos a intentar frenar o reversar ese proceso de fusión de hospitales y estableceremos, digamos, los escenarios de articulación y de exigencia al gobierno nacional para que en el marco de las competencias nacionales logremos un mayor número de transferencias que nos permitan adelantar o implementar ese plan de choque, que por las características geográficas que tiene Cundinamarca necesita del funcionamiento pleno de los casi 52 empresas sociales del Estado que están encargadas de atender la salud en el departamento. Por culpa de las dos últimas administraciones, se perdió la EPS con vida de carácter público y de la gobernación por malos manejos, por corrupción, por desgreño. Hoy está en liquidación, dejó endeudado a muchos hospitales y es una cosa que nadie responde en la gobernación. Desde ese punto de vista, nosotros vamos a revisar el estado financiero porque realmente el sistema hospitalario y de salud que nos dejan las dos administraciones es un desastre para todos los y las cundinamarquesas. Lo cierto es que esta es una pregunta bastante difícil de responder desde la perspectiva en la que yo he estado
durante las últimas gobernaciones, de las cuales no he participado, no he comido y he sido un, digamos, crítico fundamentado y opositor. En ese sentido, es muy poco lo que uno podría destacar pueda ser positivo. Es decir, es que la gobernación en manos del continuismo clientelar, que no es de poca monta, y a pesar de tener los recursos, registra un crecimiento servicio de la deuda, como lo planteaba el doctor Molina, y ha demostrado su incapacidad total en resolver los problemas más sentidos pues, del desarrollo económico, la seguridad, como lo vimos, la salud, que está en una situación crítica en Cundinamarca. Incluso les doy este dato, en materia de salud, hay hospitales que no están declarados en riesgo financiero ni saneamiento básico, que tienen potencial, digamos, situación de riesgo a futuro, toda vez que la cartera morosa de las EPS ya rondan más de los 365 días, que se considera casi en una cartera imposible recuperar, solamente se puede castigar con recursos públicos. Es decir, que la situación de la salud podría agravarse mucho más, ni que se diga en infraestructura, en agua y saneamiento básico. Queremos revisar a profundidad el plan departamental de aguas que aprobó la gobernación de Cundinamarca de Andrés González en el 2007, que endeudó a los municipios, comprometió vigencias futuras y hoy, todos los años que han pasado después, no ha resuelto el problema de agua y abastecimiento, ni que se diga de la movilidad y la lucha contra la corrupción. Es decir, es difícil encontrar algo por donde uno poder decir, darle continuidad. De pronto, en materia de productividad, nosotros vamos a coger eso que se conoce como la agencia departamental de comercialización e innovación para fortalecerla, darle recursos y realmente cumpla la finalidad de crear riqueza y fuentes de trabajo digno en el departamento, que hoy, aunque es, digamos, una agencia promisoria, realmente no cumple los objetivos porque ni siquiera se le ha entregado los recursos suficientes. De casi 4.6 billones, tan solo el 0,87% de ellos se le destinan a esta agencia de comercialización, que por más buena que aparezca, todavía le falta mucho por mejorar. Bueno, un agradecimiento a todos los organizadores, al Instituto, a la Universidad Nacional de Colombia, que quiero tanto, y bueno, a todas las personas que se conectaron. Quiero mandarles 3 mensajes. El primero es que vean la importancia de las elecciones que se avecinan. Se cocina una nueva manguala clientelar para elegir por segunda vez o eventualmente por primera vez a un exponente de las castas políticas y los partidos que por acción u omisión son responsables de la ruina económica y la corrupción imperante. Es una amenaza continuista en la que dignidad y compromiso entra conmigo, quien irá a las elecciones por la gobernación de Cundinamarca y quien luchará hasta el final junto a un equipo de 150 candidatas y candidatos que le disputará el poder político a estos sectores continuistas con un programa regional que apuesta por una integración metropolitana con Bogotá en pie de igualdad y beneficio recíproco, que respete la autonomía, las finanzas de los municipios, la participación ciudadana, no recargue más a la ciudadanía con nuevos impuestos y contribuciones, que no afecte la integralidad departamental y prevenga el volteo de tierras y proteja la vocación agropecuaria y la estructura ecológica que compartimos. Un programa regional en últimas que rechaza la quiebra y fusión de los hospitales y propone un fortalecimiento financiero y busca un cambio en el carácter fiscalista del catastro multipropósito, que hoy tiene lamentablemente a mucha gente en el departamento debatiéndose entre pagar el abusivo impuesto predial o vender su casa. Desde la gobernación trabajaremos duro por resolver los difíciles problemas que heredamos de las anteriores gobernaciones y los invito a que el próximo 29 de octubre marquen la primera casilla en el tarjetón en la esquina superior izquierda por Jaylor Espinel, dignidad y compromiso, que estamos aquí pues para trabajar duro por el departamento.